Factorización de polinomios, combinación de casos. Tenemos el polinomio 3am cuadrado más bm cuadrado menos 75a menos 25b. Siempre que factorizamos, nos tenemos que fijar si es posible aplicar el factor común. En este caso, si hacemos la lectura del polinomio y buscamos entre los coeficientes un divisor en común, no lo encontramos porque el coeficiente del segundo término es 1. Si buscamos una letra que se repita en todos los términos, vemos que tenemos en el primer término AM, en el segundo sí tenemos M, pero al no tener en el tercero y en el cuarto, ya descartamos la posibilidad de que haya factor común en la parte literal. Por lo tanto, una vez que descartamos la posibilidad de aplicar el factor común, nos fijamos si es posible armar grupos de igual número de términos y que exista un factor común en cada uno de ellos. Entonces, nos damos cuenta que en los dos primeros términos tenemos el factor m cuadrado que se repite en ambos. Y en el segundo grupo, 75 y 25 tienen como divisor en común el 25. Entonces, al extraer el factor común del primer grupo, ya sabemos que el factor común es m cuadrado. El otro factor es el resultado de dividir cada uno de estos términos dividido el factor común. Entonces, si decimos 3a m cuadrado dividido m cuadrado, obtenemos 3a más. Si dividimos bm cuadrado dividido m cuadrado, nos queda b. Cerramos paréntesis y ahora vamos a factorizar el otro grupo. Ya observando los signos, ya sabemos que el factor común debe ser negativo para que los términos que queden dentro del paréntesis ambos queden positivos. Y sabemos que el divisor común mayor entre estos dos coeficientes es el 25 y en la parte literal no tenemos letra común a ambos términos. Entonces empezamos a dividir 75a negativo dividido menos 25 y tenemos como resultado 3a. Menos dividido menos es más y 25b dividido 25 es b. Ahora, ¿qué observamos? Que en estos dos términos hay un factor que se repite y es justo el que ha quedado entre paréntesis. Cuando eso sucede, quiere decir que sí se trata de un factor común en grupos, por lo tanto, ya es posible factorizar mi polinomio. El resultado de esta factorización entonces sería mi factor común, que es el factor que se repite en ambos términos, es 3a más b. Esta vez mi factor común es una expresión. Luego, si dividimos m cuadrado por 3a más b dividido 3a más b, uno tendría que simplificar estas expresiones y me quedaría m cuadrado. Me queda m cuadrado. Entonces, abrimos paréntesis, el otro factor es el resultado de dividir cada uno de estos términos dividido el factor común y cuando hago eso me queda como primer término de este factor m cuadrado y cuando divido menos 25 3a más b dividido 3a más b me queda menos 25. Entonces hasta acá he aplicado factor común en grupos. Escribo el nombre del caso que apliqué.
Ahora, cada vez que factorizo, sin interesar qué caso haya aplicado, me debo de fijar la posibilidad de seguir factorizando cada uno de los factores. Y si me fijo, en el primer factor tengo 3a más b. No es posible aplicar ningún caso, ya que 3a no tiene factor común con el término b. No es los casos aplicables, perdón, a polinomios de dos términos, es decir, a binomios, son el quinto, que es diferencia de cuadrados, y el sexto, que es suma o diferencia de potencias de igual grado. En este caso no tenemos ninguna de esas dos situaciones, por lo tanto, observo el segundo factor. Y en mi segundo factor que tengo, una diferencia, y los términos son cuadrados perfectos, por lo tanto, ese factor sí es factorizable nuevamente a través de la diferencia de cuadrados. Entonces voy escribiendo el primer factor, que no era factorizable, 3a más b, y toda diferencia de cuadrados es igual al producto de conjugados. Un producto de conjugados es igual a la suma por la diferencia de las bases de los cuadrados perfectos. La base de m cuadrado es m y es el primer término de ambos factores. La base de 25 es 5 y ese es el segundo término de ambos factores. Ahora, si reviso todos los factores, ya no puedo hacer más nada. Por lo tanto, la factorización ya está definida. Voy a subrayar mi solución y voy a colocar el nombre del caso aplicado. Perdón. Diferencia de cuadrados. Ahora, si nos fijamos en el factor, voy a correr un poquito la vista, si nos fijamos, no en el factor, sino en la segunda expresión que tenemos, también lo que tenemos que realizar es fijarnos siempre, si es posible, aplicar el factor común. En este caso es casi notorio porque en ambos términos hay fracciones y en esas fracciones tenemos denominador 5, por lo tanto ya sabemos que hay factor común en los coeficientes. Letra común a ambos términos no hay, por lo tanto igualmente me fijo, como hay fracciones en ambos términos, si hay divisor común en los numeradores. Y como no lo hay y solamente hay en los denominadores, el factor común es un quinto. Voy a cambiar el color. Ahora sí. Un quinto es mi factor común. Ahora el otro factor es el resultado de dividir cada uno de estos términos dividido mi factor común. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es dividir un quinto a la quinta dividido un quinto. Cuando hago esa división, lo que me queda es a la quinta. Luego sigue más. 32 quintos dividido un quinto es igual a 32. Entonces ahí finalicé la aplicación del factor común. Luego reviso los factores. El factor común no es nuevamente factorizable porque ya está factorizado. Y el segundo factor se trata de una suma de dos potencias de igual grado impar. Si bien 32 no está escrito como potencia, sabemos que 32 es igual a 2 a la quinta. Entonces, mi primer factor ya sabemos que es un quinto.
el otro factor es igual al producto de dos factores. El primero es la suma de las bases de estas potencias. La base de a a la quinta es a. Y la base de 32 escrito como potencia es 2. Ya sabemos, por las dudas voy a anotar para que no se pierdan. Sabemos que 32 es igual a 2 a la quinta. ¿Sí? Eso es para recordar nada más, porque como voy a construir el segundo polinomio, el segundo factor, perdón, que vendría a ser el tercer factor de la factorización, pero es el segundo factor de la factorización de este polinomio. Bien, ¿qué sucedía en este polinomio? ¿Cuál era la regularidad que se cumplía en este polinomio? Este polinomio, este factor, iba a tener la misma cantidad de términos que me indique el grado. ¿Sí? Es decir, que yo tendría que tener acá 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, por tener acá una suma, los signos del segundo factor iban a estar alternados, comenzando por más, siguiendo por menos, siguiendo por más, menos, más. Cierro el paréntesis y ahora sí voy a determinar de quién se trata. Uy, qué fea que quedó mi paréntesis. De quién se trata este polinomio. Bien, la primer potencia, esta a la quinta, decrece desde un grado menor, es decir, que comenzaría en el primer término con a la cuarta. Y sigue decreciendo en cada uno de los términos. Por lo tanto, acá tendría a al cubo, a al cuadrado, a la primera, y en este lugar iría a la 0. A la 0 es 1, pero no lo escribimos hasta tanto hagamos crecer el segundo factor. El segundo factor que sabemos que es 2 a la quinta. Y crece en el primer término desde exponente 0. Es decir, que aquí iría 2 a la 0. Pero sabemos nosotros que 2 a la 0 es 1. Y el factor 1 yo lo puedo escribir. Pero en matemática convenimos en no escribir el factor común 1, ya que es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, 2 a la 0, primer término. 2 a la primera, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cubo, que es 8. Y 2 a la cuarta, que sería 16. Y 16 por 1, que es el resultado de a la 0, es 16. Por lo tanto, ya tengo definida mi solución. Voy a borrar por lo menos las marquitas de acá abajo para subrayar mi solución. Esta completa, la factorización completa es esta. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Voy a escribir los casos aplicados. ¿Qué casos apliqué? Perdón que estoy bajando. A ver, voy a volver a bajar un poquito la vista, porque no me está permitiendo escribir el caso aplicado. A ver, ahora sí puedo. Bien, apliqué en primera instancia factor común. Y luego suma de potencias de igual grado impar.